Hola, esta es una traducción del mensaje del hermano José. El tema es: ¿somos todos pastores y líderes para Jesucristo? El hermano José inicia siendo presente que el Señor le ha dado un mensaje mientras él oraba, y este mensaje decía que para poder superar los tiempos que vendrán, tiempos del anticristo, de la tribulación, de la marca de la bestia, debemos transformarnos en una iglesia de pastores. Esto interesa a todos los hermanos, incluidos los nuevos que recién forman parte de la iglesia, porque el llamado es a ser pastores y no solo ovejas. Como en la iglesia de Jesús, que eran 12 discípulos, asimismo pastores y líderes, que daban el ejemplo de sacrificio, compartiendo todo con los hermanos necesitados. No como en las iglesias de hoy, que todos buscan ser los líderes sin entender que el verdadero líder o pastor es el que se sacrifica primero, el que va al Calvario primero y que abandona todo por Cristo primero para ir a evangelizar. Tampoco como los líderes de hoy, que se preocupan más por el propio interés y en realidad son lobos camuflados, que no demuestran sacrificio y abnegación por los hermanos. Jesús nunca dijo en ningún momento de orar por las ovejas para que lleguen en abundancia, sino que se orara por obreros, por discípulos, como está escrito en Mateo 9, del 36 al 38, cuando él se conmovió porque vio a la gente que eran como ovejas sin pastor. De todas maneras, cada grupo debe tener siempre una guía, un líder espiritual, que puede ser un pastor, un anciano, pero al final el verdadero pastor y único es Jesucristo. La hermana Ángela pone como ejemplo al hermano José, ya que él siempre busca alentar a los hermanos, alentarlos a ser líderes, a ser autónomos, escuchando cada uno la voz de Dios y orando para poder ser de ayuda a los demás y aprendiendo ellos mismos de sus errores, ya que esto les ayuda a crecer y poder ser de edificación a los hermanos. Pasamos a leer Daniel capítulo 11 versículo 31, en el cual se habla del tiempo donde inicia la tribulación. Y dice: sus tropas se dedicarán a profanar el santuario y la fortaleza, y suspenderán el sacrificio continuo, y en su lugar pondrán la abominación desoladora. Esto es como está dicho en el Mateo 24 por Jesús. Versículo 32. A los que violen el pacto, Él los seducirá con engaños, pero el pueblo que conoce a su Dios se le opondrá con todas sus fuerzas. Vemos que aquí dice que los que conocen a Dios se opondrán. Versículo 33. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, aunque por algún tiempo morirán a filo de espada, o en el fuego, o serán llevados cautivos y despojados de sus propiedades. 34. Al caer, pocos serán los que se les ayuden, aunque muchos fingieran apoyarlos. El hermano recomienda de prestar mucha atención a los falsos creyentes, algo que podemos ver en Gálatas 2:4, y que debemos pedir siempre discernimiento al Señor, para así poder reconocer a los falsos hermanos que muchas veces están disfrazados de ovejas. Continuamos con versículo 35 de Daniel 11. Dice: también algunos de los sabios caerán, para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el momento señalado, porque aún para esto hay un plazo establecido. En esta escritura podemos también ver que los cristianos pasarán la gran tribulación para ser probados y afinados hasta el tiempo del fin. Como dice en el versículo anterior, el 32, los que conocen a Dios se opondrán. Aquí se hace referencia a la esposa de Cristo, vírgenes con aceite que se opondrán con todas sus fuerzas. Este mensaje nos revela que debemos llegar a ser líderes sabios con la finalidad de enseñar y guiar
a la masa de cristianos que serán perseguidos, porque el diablo utilizará todos los medios para destruirnos. Así como ejemplo, cuando Hitler hizo lo mismo con los judíos, y como ahora hacen los islámicos con los cristianos. Un ejemplo están los cristianos que están perseguidos en Nigeria, en Irak. Situaciones que ahora, de aquí en adelante, irán aumentando. Continuamos leyendo 2 de Timoteo 2 a partir del versículo 1, que dice: Tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, por tu parte, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y tampoco el que lucha como atleta es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Vemos aquí que debemos ser soldados de Jesucristo, dispuestos a partir a la guerra sin dejarnos llevar por las aflicciones de la vida. Ser un líder de Cristo significa muchas veces soportar muchos sufrimientos. Vemos aquí la gran diferencia que hay con lo que se predica normalmente en las iglesias de las falsas religiones, en la que muchos solo van a sentarse a cantar o a esperar a escuchar lo que dice el pastor, donde no se ven soldados que están sufriendo por llevar la palabra. Estos sufrimientos son muchas veces necesarios para llevar los frutos a Cristo, que son almas salvadas, haciendo prédica del Evangelio y llegando a las masas que hasta ahora no han sido alcanzadas. Porque cuando llegará el anticristo, muchos cristianos serán esparcidos, y por esto serán necesarios líderes que podrán guiarlos en manera secreta y mantenerlos a salvo de la gran tribulación. Algunos de estos líderes puede que sean parte de los 144,000. Muchos de los pastores de los cuales el hermano está hablando son personas que han decidido de seguir a Cristo, poniéndolo al primer puesto, en el primer lugar. Por eso el Señor mismo es quien los unge y les ayuda a ser pastores, no siendo necesariamente personas con grandes estudios o que hayan sido elegidas por algún motivo de otras personas. Esto no es necesario. Leamos ahora Éxodo 19, versículos 5 y 6, que dice: Si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas mismas palabras les dirás a los hijos de Israel. Vemos aquí que somos llamados ya hace 3.500 años atrás, en el desierto del Sinaí, desde Moisés. Dios da ya el mensaje que somos llamados a ser un reino de sacerdotes como Cristo. Así como cuando Israel falló y Dios permitió su destrucción, de esta misma manera ahora Dios podría permitir que el cristianismo sea destruido del anticristo. Es por este motivo que harán falta muchos líderes y pastores. Ahora leamos Hebreos 5, versículos 12 al 14, que dice: Aunque después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia, porque son como niños. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal,
y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Como vemos, aquí dice claramente que Dios desea que seamos líderes, maestros, que tengamos la capacidad de enseñar. Debido a esto, vemos que Pablo los reprende porque ya deberían ser ellos capaces de enseñar. El alimento sólido hará que todo en nuestras vidas gire en torno a Jesús. Nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro dinero. Todo debe servir siempre para glorificar a Dios y no para el mundo o solo para la familia. Esto demostrará realmente si somos o no cristianos verdaderos, capaces de llevar frutos para nuestro Señor. Leemos ahora Isaías 61:6, que dice: Y ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, servidores de nuestro Dios los llamarán, comerán de las riquezas de las naciones y con la gloria de ellas los nutrirán. Leemos también 1 de Pedro 2, 5 y 9. Dice: También ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual, para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Aquí también podemos ver que somos llamados sacerdotes y santos, también ya en el Nuevo Testamento. Porque si en la religión que uno se encuentra no entienden esto, entonces sería mejor buscar otro lugar o otra iglesia donde entiendan y crean realmente en las palabras que dice en la Biblia. Porque la esposa de Cristo es un grupo de personas elegidas, todas unidas entre sí, obedeciendo y siguiendo lo que está escrito en la Biblia. Leamos ahora Apocalipsis 5, versículos 9 y 10, que dicen: Ellos entonaban un cántico nuevo, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Tú los has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Todo esto es para dar gloria a Dios y no por otro interés, porque a Dios no lo podemos engañar. Todo siempre haciéndolo por amor, de la misma manera como Cristo murió por nosotros en el Calvario. Leamos asimismo Apocalipsis 2, versículo 26, que dice: Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Aquí también vemos que habla a la esposa de Cristo, que son pastores verdaderos, líderes, que mediante los dones del Espíritu podrán guiar a los demás hermanos. Y para esto son necesarios los dones del Espíritu, el cual vienen dados de nuestro Señor. Pero para esto podemos leer Juan 14:23, donde dice: Respondió Jesús y le dijo: Si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Vemos aquí que primero dice que se debe guardar la palabra, obedecer, y después de esto nuestro Señor nos da los dones del Espíritu. Vemos un ejemplo en la Biblia de Apolo, el que aunque no tenía el Espíritu Santo, predicaba de la mejor manera que podía. Debemos tener en mente siempre este versículo,
que nos recordará siempre que primero debemos obedecer a la palabra de nuestro Señor antes de poder recibir en nosotros algún don del Espíritu. La hermana Ángela pone ahora esta pregunta al hermano José: ¿qué es lo que necesitamos hacer ahora para poder ser líderes capaces de guiar a las ovejas? El hermano inicia leyendo Hechos 1:8, que dice que recibiremos potencia a través del Espíritu Santo, porque sin Espíritu Santo no podemos llegar a ser líderes, no podríamos vencer al diablo, ni tampoco podríamos operar haciendo sanaciones por la falta de potencia de Dios en nosotros. Esta potencia podemos solo recibirla si realmente pedimos de todo corazón el Espíritu Santo, estando dispuestos a vivir y morir por Jesús. Si no, no podríamos recibirlo. Debemos ser capaces de entregarnos al 100% y no a medio corazón a nuestro Señor. El hermano también explica que los líderes no son solamente como Pedro y como Pablo, sino que aparte de esto podrían ser los hermanos o las personas que llegan a ser vencedores en cada situación en la que se encuentran a través del Espíritu Santo. Puede que seamos inválidos o que estemos en una silla de ruedas y que corporalmente no podríamos hacer tanto, pero de la misma manera podríamos ser líderes para aquellas personas que están alrededor de nosotros, utilizando nuestros talentos al completo servicio de nuestro Señor, y no solo los domingos en una iglesia. Pero, como dice el hermano, esta es una decisión personal. Una vez que tengamos la unción del Espíritu Santo, debemos poder discernir y tener cuidado de las personas que puedan oponerse a nosotros, mucho más aún de los que están muy cerca de nosotros. Como ejemplo, podríamos ver cuando Pedro se quiso oponer a Jesús cuando iba a ser crucificado. Muchas personas, con supuestas buenas intenciones y por un amor carnal, nos pueden desviar de la verdadera voluntad de Dios. Por esto debemos meditar mucho cómo poder ser los apóstoles que el Señor quiere que seamos. Pero esta es una sola decisión nuestra, y solo el Espíritu Santo nos será suficiente si nosotros no nos decidimos a tomar esta decisión. Podemos iniciar nosotros discipulando nuestra familia. De esta manera podemos crear ya una atmósfera de enseñamiento a nuestros hijos, enseñándoles a memorizar la palabra, escuchando música, escuchando prédicas. Todo esto podría contribuir a que nosotros iniciemos ya a ser unos líderes de nuestra familia. Esta atmósfera se puede crear organizando testimonianzas, evangelizando, pero si por algún motivo nuestra familia misma se rehúsa a escuchar, a recibir las enseñanzas, nosotros de todas maneras debemos continuar obedeciendo a Jesús y tratando de llevar su mensaje. Leamos ahora Mateo 24, versículo 13, que dice: Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Vemos que nuestras obras demostrarán si hemos sido realmente salvados, porque si nosotros abandonamos y no continuamos, quiere decir que la salvación nunca la hemos tenido o nunca la hemos recibido. El hermano enfatiza que otro punto importante es la memorización de la palabra, porque esto nos permitirá ser mejores líderes. Debemos a cada momento utilizar todo lo que sea disponible para profundizar
nuestra meditación en la palabra. Debemos dejarnos guiar por nuestro espíritu nacido de nuevo, la parte de nuestro hombre espiritual que tiene la mente de Cristo. Otro punto importante que el hermano enseña que para ser pastores es dar el testimonio y la evangelización. Debemos tratar siempre a cada momento de evangelizar y en toda situación en la cual nuestro Señor nos ofrece y nos da, porque si dejamos de evangelizar, iniciaremos ya a morir espiritualmente. Como está escrito en Hechos 5:42, que dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Asimismo, como dice en Marcos 16:15, que dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El hermano indica que en el original greco se entiende que debemos evangelizar en cualquier parte del mundo en que nos encontremos, en el trabajo, en familia, en cualquier otro lugar en el cual nuestro Señor nos pone y nos da disponibilidad. El hermano también nos hace presente que es en estas situaciones donde el cristiano es verdaderamente probado, y de esta manera su fe irá creciendo a menudo que va superando estas pruebas. Esto ayudará a su crecimiento espiritual. Continuando con el mensaje, el hermano insiste en la importancia de evangelizar y discipular la familia, iniciando con los hijos, como podemos leer en Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es así como nosotros podemos preparar a nuestros hijos a mantenerse siempre cerca de la palabra, y cuando ellos asimismo se encontrarán en situaciones difíciles, no se apartarán de la voluntad y del camino del Señor. Leamos también Deuteronomio 6 a partir del versículo 6. Y estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal y estarán como señal entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Vemos que estos mandamientos no han pasado con Jesús. Al contrario, Él los remarca en el Evangelio. Debemos ser siempre muy amorosos para enseñar a nuestros hijos, aprovechando siempre cada ocasión positiva que podamos utilizar para agradecer a Cristo por todo su amor, siempre tratando de enseñarlos en manera emocionante, sin predicarles en manera religiosa, como lamentablemente se hace algunas veces, ¿no? El hermano también nos aconseja que es importante saber escuchar la voz del Señor y así poder entrar directamente en el Espíritu de Cristo. Para esto, como dicho anteriormente, debemos obedecer a la palabra, aunque si todavía no hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, porque Cristo nos habla siempre, solo que nosotros a veces, debido a que no estamos en sintonía con su Espíritu, no podemos entender y nos confundimos, y muchas veces no llegamos a discernir la voluntad de Dios. Por eso, cuando nosotros estudiamos la Biblia, sabemos reconocer la diferencia entre cuál es y no es la voluntad de Dios. Leamos ahora Isaías 30:21, que dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas estas palabras. Este es el camino, anden por él,
ya sea que vayan a la derecha o a la izquierda. Vemos aquí que solo leyendo la palabra iniciaremos a discernir la voluntad de Dios ante cada situación que se nos pueda presentar, y a través del Espíritu poder escuchar la voz de nuestro Señor. Ahora leamos Juan 14:12, en la cual dice: de cierto les digo, que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago, y mayores de esta hará, porque yo voy al Padre. Aquí Jesús dice que va al Padre, pero que regrese a nosotros en forma del Espíritu Santo. Así, a través de Él podremos realmente realizar las obras mayores de las que Él mismo habla. Leamos también Mateo 10:1, la cual nos habla qué obras podremos realizar. ¿Qué dice? Entonces llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vemos aquí que somos llamados a hacer grandes obras, porque si no, no nos podríamos convertir en una iglesia de pastores. Si no hacemos las grandes obras, no podríamos guiar a los otros hermanos o a las masas como grandes líderes. El hermano José nos hace presente como él, siendo un anciano de la iglesia, desea asimismo que todos los hermanos puedan también ser ancianos, pastores y líderes. Es para él una gran satisfacción ver cómo los hermanos predican, cómo se ocupan en evangelizar, y cómo todo esto llegan a realizarlo en manera autónoma. Esto para el hermano es muy gratificante. Leamos ahora Apocalipsis 14, versículos 1 y 4, donde se habla de los 144,000. Y dice: y miré, y aquí el Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él estaban los 144,000 que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Versículo 4. Estos son los que nunca se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Lo dice de manera espiritual. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Ellos fueron redimidos de entre los hombres, primicias para Dios y para el Cordero. Continuamos también con el versículo 5, que dice: y en sus bocas no se halló engaño, porque son sin mancha. Vemos aquí que de los que se habla son los que guiarán a la iglesia conformada de millones y millones de cristianos a nivel mundial. El trabajo de estos líderes y pastores es poder también enseñar y guiar a otros sin importar realmente de qué iglesia seamos, porque lo importante es siempre la iglesia de Cristo. Leamos ahora 2 de Timoteo 2:2, que dice: lo que oíste de parte mía mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí podemos leer que una buena característica de un líder es saber enseñar a otras personas, porque a través del Espíritu Santo se puede llegar a instruir a los demás según las revelaciones que cada uno pueda recibir. Si uno de nosotros tiene necesidad, a través del Espíritu Santo podrá escuchar la voz de nuestro Señor y hacer su voluntad, como podemos leer en Jeremías 33:3, donde nos dice: clama a mí y te responderé, y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Ahora, nos podemos hacer una pregunta: ¿cómo uno puede aprender a ser un pastor?
Porque si uno va a una iglesia y dice que quiere aprender a ser pastor, mayormente no vienen escuchados. Vienen muchas veces marginados y dejados de parte. Por eso el hermano José, para ayudar a estos hermanos que desean aprender más, ha hecho un curso bíblico, el cual es un buen inicio para poder crecer en la palabra, sobre todo en lo que se refiere a cumplir las enseñanzas de testimoniar y evangelizar. Y así, al final de los 4 meses que dura el curso, ya podrán aprendido a ser unos pequeños líderes, a saber escuchar directamente la palabra del Señor. En este curso el hermano ha compartido muchas escrituras que ha utilizado a través de sus experiencias. Estas escrituras nos pueden servir y ayudarnos a estar preparados ante diversas situaciones y poder seguir y escuchar la palabra del Señor. Este curso, como dice el hermano, es una semilla a la cual nosotros debemos continuar a hacer crecer a través de la palabra y el testimonio. Este es solo un inicio del paso de crecer en el Espíritu. Como podemos ver, aquí hay mucha potencia en lo que se refiere a enseñar a los demás, a poder hacer que los demás sean como nosotros y mejor que nosotros, como lo dijo Jesús en Juan 14:12, ¿no? Donde dice que obras mayores que las que él hace haremos. Jesús en este caso no era celoso, deseaba que sus discípulos pudieran crecer también y así poder llegar a millones de personas que no conocen el Evangelio y que por este motivo están yendo al infierno. Un ejemplo de esto podemos verlo en el rey Herodes, el cual, cuando escuchó que había nacido un nuevo rey, por celos mandó asesinar a todos los niños, porque no quería ser el único rey. Así como hoy las iglesias, de la misma manera que Herodes, están asesinando espiritualmente tantos hermanos, que son niños en el espíritu y que por temor a que les quiten el puesto, no los dejan aprender. Tantos por celos no dejan crecer a los hermanos y los critican, los desalientan y no los incentivan a crecer en el espíritu y poder ser pequeños Jesús. El hermano ha recibido muchos mensajes de otros hermanos que han ido a sus iglesias y han pedido a sus pastores que les enseñen el libro del Apocalipsis, que les hablen del tiempo del fin. Pero ellos los han desalentado, diciéndole que son cosas que deberían estudiar en casa, en manera individual. El hermano se presente que muchas veces esto lo dicen porque ni ellos mismos conocen el significado de las profecías. Entonces prefieren no profundizar el tema. Por eso es que a estos hermanos que preguntan los dejan sin información, y cuando ellos en manera individual han entendido, han comprendido o a través del curso bíblico llegan a entender las profecías del tiempo del fin y regresan a sus iglesias donde sus pastores y les explican que, por ejemplo, el rapto será después de la tribulación. Estos pastores muchas veces los invitan a los hermanos a irse de la iglesia o si no, deben obedecerlos. Deben someterse a ellos, aunque sí no tienen la verdad. Y esto es muy penoso para los hermanos que desean realmente conocer la palabra. Ahora el hermano habla que la iglesia, que será llena de pastores y líderes, es la iglesia esposa. Y para ser una iglesia esposa, debemos estar en comunión con Jesús a través del Espíritu Santo y así poder transformarnos en una iglesia esposa. Para esto iniciamos leyendo Filipenses 3 del 7 al 15, que dice:
pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas, en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su causa, lo he perdido todo, y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo, y ser hallado en Él, sin pretender una justicia mía, derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Anhelo conocerlo a Él y el poder de la resurrección, y participar en sus padecimientos, para ser semejante a Él en su muerte, y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya lo haya alcanzado, ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que hemos alcanzado la madurez, pensemos en este modo. Y si piensan otra cosa, también eso nos lo revelará Dios. Amén, hermanos. Aquí vemos cómo debería ser la esposa de Cristo, las vírgenes con aceite, que a pesar de las circunstancias se sigue adelante para poder vencer el camino en el Señor. No debemos mirar atrás como la esposa de Lot, que se convirtió en una estatua de sal. Pero Lot, siguiendo el camino, continuó y venció. Así de la misma manera, nosotros debemos continuar el camino hacia Cristo. Como el ejemplo de los apóstoles cuando el Señor los llamó y les dijo, dejen las redes y síganme. Y ellos dejaron todo, dejaron las redes, que puede ser un ejemplo de las cosas que ahora uno debe dejar para seguir a Cristo. Las redes del trabajo, de las personas que nos rodean y no nos incentivan a seguir a Cristo, que nos combaten. Muchas veces pueden ser cosas o personas que no nos permiten seguir el camino del Señor. Debemos siempre discernir para poder separarnos de esas cosas y de esas personas y de seguir todo lo que nos pueda llevar a ser la esposa de Cristo. Ahora leamos 2 Corintios 4 del 2 al 5, que dice, pero rechazamos los tapujos de vergüenza, no procediendo con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que, por la clara demostración de la verdad, nos recomendamos a nosotros mismos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero aun si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no nos ilumine el resplandor del evangelio, de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por causa de Jesús. Amén. Vemos en este mensaje sobrio que no debemos de adulterar la palabra de Dios, usándole para otros fines, como se ve ahora en muchas iglesias, ¿no? Los cuales modifican la palabra, la usan para sus fines, y estos son los falsos cristos de los que se habla en Mateo 24:24, los que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Vemos que estos falsos cristos están en las iglesias que no predican el mensaje verdadero, que están muriendo.
El hermano nos dice que cuando predicaba en muchas iglesias, enseñando con el Evangelio, muchas de estas no han creído debido a su ritualidad y a las enseñanzas que han recibido anteriormente, a pesar de que él solamente ha predicado a Jesús. Porque la verdadera iglesia no predica a sí misma. El verdadero cristiano no debe invitar a las personas a su iglesia, que puede ser pentecostal, católica, evangélica, sino que debe esforzarse por invitarlas a Cristo y a permanecer siempre en su palabra. Porque es solo Dios quien puede indicar a cada uno de nosotros a cuál iglesia pertenecer. Porque cuando el Evangelio llegará a abundar en la persona, tarde o temprano todo viene a la luz, y uno mismo abrirá los ojos, dándose cuenta de toda la religiosidad que nos sirve, y que en realidad sirve solo Jesús, solo el Evangelio. Y se llegará un momento en que, abriendo los ojos, finalmente se tendrá conocimiento del verdadero Evangelio. Leamos ahora Romanos 8, del 16 al 18, que dice: El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Aquí vemos, como dice la palabra, que si padecemos con Él, seremos con Él glorificados también. Pero si tenemos miedo de sufrir por temor al diablo o por las personas cerca de nosotros que se oponen a que nosotros sigamos a Cristo, a personas ateas o que son falsos cristianos, no podremos reinar con Cristo y seremos como las vírgenes sin aceite dejadas afuera de las bodas. Porque no sería una sabia decisión el renunciar a pasar la eternidad con el esposo Cristo solo por complacer a las personas que están a nuestro alrededor, las cuales no desean seguir a Cristo, no desean leer la Biblia, no desean educar a los hijos según como está escrito en la Biblia, que no les interesa ir a evangelizar o glorificar a Dios con esto. El hermano testimonia que en su vida ha habido cerca a él este tipo de personas, muchos de ellos muy cercanas a él, y él al final ha tenido que dejarlos atrás. Gente muy cercana, incluyendo a un hermano carnal. Él los ama y ora por ellos, pero él sigue en su camino hacia Jesús. Porque como dice en el versículo 16, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos llamados a heredar con Cristo y ahora nosotros aceptaremos este llamado, aceptaremos sentarnos en su trono a pesar de que ahora este trono sea más semejante a una cruz. Porque en realidad todos quisiéramos estar sentados en el trono, pero sabemos que para llegar a este trono, la entrada es una entrada especial que se llama Calvario, el cual es diferente para cada uno de nosotros. Y esto puede ser a veces representado de un abandono, de una separación no deseada. Esto es muy diverso para cada uno de nosotros. Porque llega un momento en el cual, así como Lot, cuando su esposa se volteó a mirar atrás y se convirtió en una estatua de sal, él continuó adelante en su camino hacia el Señor. O como Adán, que al contrario de Lot, en vez de no seguir a Eva,
comió también del fruto y desobedeció de esta manera a Dios. Porque el hermano indica que el esposo Cristo desea que su iglesia sea una iglesia llena de óleo, una iglesia esposa, no llena de personas que se prostituyan espiritualmente siguiendo tantos ídolos como el trabajo, las comodidades materiales, o muchas veces personas que no siguen a Cristo. Estos son ídolos espirituales. Que Cristo desea una esposa que dé frutos, que sea llena de hijos espirituales, porque las iglesias que no dan fruto, que no evangelizan, son como mujeres estériles. Porque todos nosotros debemos escuchar y poner en práctica el Evangelio que dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, a cada momento y en todo lugar. Y en las casas, como dice la Escritura, no dejaban de enseñar el Evangelio de Jesucristo. Así Él nos da poder sobre serpientes y escorpiones, y nada nos hará daño. Y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así como el Padre me mandó, así yo mando a todos ustedes. Esto dice el Señor en su palabra. Porque de la misma manera, con Israel, cuando no deseaban escuchar a Dios a través de los profetas, el Señor tuvo que mandar a Babilonia y a Siria, y de esta manera despertarlos espiritualmente. Pero al final fueron muertos muchos. Así de la misma manera será cuando llegue el anticristo. Porque por culpa de muchos falsos profetas de ahora, los cuales predican que el arrebatamiento será antes de la gran tribulación. Y por esto muchos hermanos, como está escrito también en la palabra de Dios, al igual que Israel, deberán padecer. Hasta aquí llegó el mensaje del hermano José. Reciban un afectuoso saludo con muchísimo amor de parte de todos los hermanos. Que Dios los bendiga.